gente en aquellos años sabían trabajar. Sabían trabajar el granito. Luego tenemos las fallas geológicas, la principal del Valle del Jordán, la del Megiddo y en la llanura marítima. Aunque no apreciamos mucho la llanura como una falla. Seguimos en la lección número 6. Vegetación, flora de Israel. Una observación importante, y hay que subrayar esto, hay que saberlo. La zona norte es la más abundante en bosques. El resto del país es bosque seco, o sea, plantas más bien bajas. Ajenjo es una planta, brezos es un tipo de arbusto, matorrales, barrilla son plantas, no son árboles. En el norte, en el Líbano, en las montañas aquí arriba sí que había árboles muy grandes. Con esos árboles pues se construyó el primer templo. Propia de cedros, robles, pinos, etc. Hay también cereales, los cereales, trigo, cebada. Encontramos a los israelitas cosechando trigo y cebada, mucho en el Antiguo Testamento. Si hicieras una búsqueda de trigo y cebada, saldría montones de veces. Frutales, uva, higuera, higos, melones, olivos, almendras, nueces, granadas. Muy parecido lo que tenemos aquí. a Elche. Y Y también alrededores. la zona norte, siendo más boscosa, como aquí en España también. Sí, muy parecido, muy parecido. Manzanas, maíz, naranja, verduras, pepinos, cebollas, comino, menta, eneldo, lechuga, ajo, coles, etc. Cobraron vida al retornar los judíos a su tierra, creando kibbutz y moshav. Quiero que sepáis qué son kibbutz. Vamos a subrayar esa palabra. Que son colonias rurales para el cultivo. Cuando se empezaba a poblar la tierra de Palestina con judíos que pudieron entrar, y luego especialmente cuando el país se hizo nación, entonces se iban fundando muchos de estos kibbutz y eran colonias donde la gente iba para trabajar la tierra, básicamente. Y llegaron a ser muy, muy importantes, muy importantes. Uno de los hermanos que estuvo con nosotros en Israel era uruguayo, pastor uruguayo, pero él había ido años anteriores, cuando era mucho más joven, a Israel y trabajó por una temporada en un kibutz. Y he escuchado de que hay muchos otros que hacen lo mismo, van a ir a trabajar. No para ganar mucho dinero, sino porque sienten una cosa para los judíos y la tierra prometida y todo. Han replantado zonas desérticas con métodos modernos y las terrazas
hay más de 700 pueblos agrícolas. Una semana después de ser nación sembraron 4 millones, debe ser, de árboles. Cuando he visto en Elche, cuando tienen, por ejemplo, en la ribera del río, podéis ver tubería que va entre las plantas y los árboles. Y luego, cerca de cada planta hay una cosa que deja pasar agua. ¿Sabes quién inventó esto? Los judíos, los kibbutz. Porque es un ahorro tremendo de agua, un ahorro tremendo. Muchas veces en la Vega Baja, pues los agricultores tienen que esperar a que venga el agua. Entonces abren las compuertas y entra mucha agua en su campo, anega el campo. Bueno, mucha de esa agua filtra en la tierra y hace húmeda la tierra, pero mucha de esa agua evapora. Pero con este otro método estás dando agua a las plantas y todo, pero sin toda esa pérdida de evaporación y esas cosas. Algo muy, muy interesante. Clima. Esto es algo que quiero que sepáis. Reglas que determinan las diferencias climatológicas del país. La lluvia es más abundante al irse al norte y menos al sur. Merma la cantidad al proceder hacia el este, o sea, al alejarse del Mediterráneo. Al irse subiendo a las montañas hacia el este, aumenta la caída de lluvia. O sea, podemos verlo quizá mejor así. Estáis un poquito lejos vosotros. Pero aquí hay bastante más agua que aquí en este lado. Más agua aquí porque estas montañas cogen la lluvia de las nubes, entonces cuando llega aquí pues ya no tiene. Y luego llega aquí y hay desierto. La cantidad de lluvia disminuye en el lado oriental de las montañas. Las temperaturas son más bajas cuanto más alto se sube en las montañas. Ya. No. Queda tan nuevo. Es normal, cuanto más alto vas, pues más frío. Como comenté hace un momento, Jerusalén, como está muy en alto, nieva ahí en el invierno, pero jamás nevará en el Mar Muerto. Y cuanto más se aleja uno del mar, más aumenta la temperatura. El clima es muy variado, pero en su mayoría es sano por encontrarse en los grados 31 y 33, latitud norte. Su clima debe ser subtropical y temperatura media, en la tierra de cielos azules y temperaturas agradables. Bastante parecido a lo que es esta zona aquí donde nosotros vivimos. Estamos casi iguales en latitud. Orografía general de Palestina, que es la descripción de las montañas. Amós 4:13, subrayar ese texto. Vamos a tomar el tiempo de leerlo. La mayor parte de los eventos bíblicos se llevaron a cabo en las montañas.
La mayoría de las ciudades se encontraban en las montañas. En las escrituras se mencionan, o sea, ciudades, se mencionan más de 435 veces y los collados más de 50 veces. ¿Puedes repetirlo? Sí. En las escrituras se mencionan más de 435 veces, o sea, ciudades en las montañas, y collados, pues 50 veces. Eso era por estrategia también a la hora de guerras, ¿no? Estar en montaña. Y hay un fenómeno muy interesante, Megiddo, por ejemplo, que está aquí, es un cerro muy alto, pero es porque 20 civilizaciones se establecieron ahí. Un pueblo vivía ahí un tiempo y entonces fue conquistado por otro pueblo, entonces tiraban todo y de los escombros pues empezaban a edificar otra ciudad. Luego, tiempo después, vino otro pueblo y arrasó todo y 20 veces. O sea, los arqueólogos cuando empiezan a excavar ahí tienen un tremendo trabajo para saber en qué nivel están y para fecharlo, es decir, en cuál fecha entonces este nivel vivía aquí. Eso se llama un tel, T-E-L-L, en Israel, un tel. De los dos sectores montañosos se encuentran en el lado occidental y el otro en el oriental. Recordemos nuestras direcciones, aquí occidental, aquí oriental. Hablemos de la hidrografía general de Palestina. Los ríos de Palestina forman dos vertientes, el Mediterráneo y el Jordán. Por supuesto, si hay montañas aquí, entonces el agua que cae un poquito a este lado va a ir al Mediterráneo. Y el agua que cae aquí va a ir al río Jordán. Eso es normal. Quedan fácilmente determinados por los sistemas orográficos, la cordillera central y el altiplanicie oriental. Se aprecia aquí. Yo cuando vi esto digo, wow, esto es increíble, porque aquí se aprecia la cordillera central aquí y luego la alta planicie aquí en este lado. Podéis ver las montañas y los valles y todo eso. Con un mapa normal, por ejemplo aquí, eso no se aprecia mucho. Han intentado dibujarlo. Aquí puedes ver montañas, pero no puedes apreciar lo altos que son ni nada. La mayoría de los ríos son temporales, aumentando su volumen en mayo y junio, secándose en el verano. Muchos de esos ríos y corrientes se llaman wadi, W-A-D-I. En algunos mapas se nombran así.
Wadi Tal. Palestina tiene sus lagos y mares. Merón, también se conoce como Ulei, 2 metros sobre el Mediterráneo. Está aquí, apenas se ve. Y hoy en día es una zona pantanosa. No lleva agua, apenas. Antiguamente sí. Pero hay Merón. Ahí está el nombre. El mar de Galilea, que tiene por lo menos 4 nombres: Cineret, Tiberias, Genezaret. Nosotros quedamos en un hotel en Tiberias, el pueblo de Tiberias. Está a 205 metros bajo el nivel del Mediterráneo. Y luego vamos al Mar Muerto, que también se llama el Mar Oriental, el Mar Salado, el Arabá, etc., que está a más de 400 metros bajo el nivel del Mediterráneo. Y el Mediterráneo se llama Mar Grande, Occidental, Mar de los Filisteos, etc. La variedad de su topografía, las llanuras, son pocas las zonas a las que se les puede llamar dado el terreno accidentado, pero sí existen terrenos planos. Hay muchos valles, hay valles pequeños y fértiles entre las cordilleras. Según la topografía del lado occidental, son largos y de poco declive, y los de la vertiente oriental cortos y precipitados, y eso se aprecia aquí. ¿Ves aquí cómo es mucho más suave el declive aquí? Pero fíjate aquí. Nosotros fuimos en autobús por aquí hasta Masada, y las montañas, había un poquito de ladera ahí, pero luego la montaña iba así. No había nada de esto. Iba así. Tremendo. Y eso se aprecia aquí. Y también en el otro lado es igual. ¿Dónde estamos? Los desiertos no representan siempre regiones rocosas y estériles, la mayoría de las veces tranquilas, soledades, despobladas en gran parte, poco susceptibles al cultivo, pero cubiertos de buenos pastos. Abraham iba ahí, Isaac estuvo en el Negev, en esa parte. El problema mayor que tuvo Isaac fue agua. Entonces él excavó varios pozos. Entonces los pueblos que vivían por ahí pues le robaban los pozos. Entonces él estuvo luchando con ellos y todo. Fue la historia de la vida de Isaac allá. Bueno, entonces tenemos la observación detallada de las divisiones naturales. Tenemos las perspectivas, zonas longitudinales, la llanura marítima, la céfala, la cordillera central, el valle del Jordán y la altiplanicie oriental. O sea, yendo de occidente, de oeste a este. Luego las zonas latitudinales. La llanura de Esdraelón entre Monte Carmelo y el río Jordán, aquí, y luego Negev, ahí abajo. Las costas y puertos, uniforme y sin puertos buenos. ¿Ves aquí
lugar para puertos ahí, especialmente puertos buenos. El Monte Carmelo, Haifa es el único punto irregular al mar, aquí. Haifa está aquí, es una ciudad de hoy en día, pero tenemos eso. Aquí se aprecia mejor. ¿Mm? Etzion Geber, Elat, es, bueno, tendría que buscarlo, pero es, Israel va aquí hasta abajo. Esa parte que va aquí hacia abajo, ¿os acordáis? Dar la vuelta. No he entendido lo que me estaba diciendo. Aquí abajo, va en un punto. La costa, un país agrícola y pastoral. Los fenicios ahí arriba, en el Líbano, país de marineros. Tiro y Sidón, los puertos más destacados ahí en el norte. Os conté aquí la historia de Alejandro Magno cuando conquistó Tiro la semana pasada. ¿No suena? Recuerdo haberla escuchado, pero no sé si aquí en clase. Cuando Alejandro Magno vino conquistando, cuando salió de Grecia, Alejandro Magno salió de Grecia con su ejército, iba conquistando por todo este sitio a los al imperio de los medos y persas aquí. Entonces bajaba por aquí, llegó a Tiro y había pueblo en la costa de la ciudad de Tiro, pero ellos tenían una isla que estaba aproximadamente a un kilómetro de la costa. Y ellos decían, ya, tú no vas a entrar aquí, Alejandro, vete del lago porque no entras aquí. Entonces lo que hizo fue arrasar el pueblo que había en la costa, y eso viene profetizado en la Biblia. Arrasó ese pueblo y con los escombros iba construyendo un muelle, poniendo los escombros en el mar como hacen aquí, en los puertos, hasta llegar a la isla. Entonces con su maquinaria de guerra hacía torres tremendamente altas, con maquinaria para tirar piedras y todo contra ellos. Entonces los conquistó. Estuvo 7 meses con el asedio de eso, Alejandro Magno. O sea, nadie le decía a él, tú no entras aquí. Y mató a la mayoría de ellos, y muchos de ellos pues los vendió como esclavos en las galeras y en estos barcos donde tenían que hacer eso. Y lo hizo para decir a los demás pueblos, porque él llegó aquí hasta Egipto, eso es lo que va a pasar a vosotros si no os sometéis a mí. Entonces luego subí otra vez y iba por aquí hasta la India. En la página 22, dunas y médanos desde Cesarea hacia Egipto, etc. Puertos, Ptolemaida,
Acre, Aco en Fenicia, viene mencionado en el libro de los Hechos. Vamos a ir más adelante en B, Dor, es un puerto entre Cesarea y el Monte Carmelo. Cesarea, en la tierra de Manasés, fue un puerto artificial hecho por Herodes el Grande. Era de 15 hectáreas. Los romanos tardaron 12 años para hacerlo. Herodes el Grande era uno de los grandes constructores de la historia, jamás. Lo que hizo Herodes, muy pocos han hecho. Y quería, no era judío, pero quería congraciarse con los judíos. Él decía, yo soy el rey de los judíos. Por eso cuando los del oriente llegaban a Jerusalén diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? Y sus ojos se abrieron y él no se había enterado de eso. Entonces, es por eso que él reconstruyó el templo que se había hecho en el retorno a la tierra varios siglos antes. Entonces él lo hizo mucho más grande, mucho más grande, etc. La otra cosa que le preocupaba era congraciarse con César, el emperador. Entonces, por eso creó ese puerto artificial aquí, y vamos a ver fotos de eso un poquito más adelante. Y entonces lo llamó Cesarea, ¿no? Cesarea Marítima. Y eso es importante porque hay otra Cesarea. Esta aquí es Cesarea Marítima y aquí hay Cesarea de Filipo. Entonces por eso tenemos que hablar de Cesarea Marítima y Cesarea de Filipo. Y luego quería congraciarse, esto nos dijo nuestro guía, Rubén Nebo, quería congraciarse con sí mismo y por eso construyó Masada. Y también Herodion, que no sé si... ahí está, Herodion, que tenía un palacio ahí tremendamente grande. Aquí está Masada. Increíble lo que él hizo ahí en Masada. Y lo visitó nada más una vez. Lo visitó nada más una vez. Pero no solamente eran estas construcciones, sino palacios por doquier. Así que eso es muy importante, que sepamos eso. Tenemos una reseña histórica, bueno, el evangelista Felipe, el centurión Cornelio. Vamos a hablar ver fotos de eso